El objetivo de la clase de hoy es analizar cómo actúan las fuerzas sobre superficies no planas. Recuerden que ya vimos cómo se estudia el caso de las superficies planas. Y ahora vamos a hacer un análisis para poder estudiar también superficies que no son planas. Y por ejemplo, acá tenemos un estanque, un esquema de un estanque, una especie de piscina. Y nosotros quisiéramos saber qué fuerzas tiene que resistir esta superficie que contiene al fluido, ¿ya? Hay una superficie libre acá, que nos va a dar una presión de referencia, que normalmente es la atmosférica. Nosotros queremos estudiar qué pasa con esta superficie curva que debe contener a este fluido. Para eso vamos a ver lo que pasa en un delta área, como ya lo hemos hecho en otros casos, pero en este momento el delta área es curvo. Entonces, nosotros podemos analizar esta superficie. Ahí está su delta área. Y hay una fuerza, un delta F, que actúa sobre esa delta área. Ya sabemos que la relación entre presión, fuerza y área, ¿ya?, es esa, presión igual a fuerza partido por área. Un elemento que no habíamos conversado, que es importante que lo tengan claro, es que la fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie, debido a la presión, siempre es perpendicular a la superficie. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, en este caso, nosotros podemos descomponer esa fuerza perpendicular a esta superficie de A, que en esta dimensión pequeño, un delta área chiquitito, se asume que es recto, una superficie recta, pero muy pequeña. Y acá tenemos nuestra fuerza inclinada perpendicular a esa superficie. Nosotros podemos descomponer ese vector fuerza en dos direcciones. La dirección horizontal, que es de fuerza horizontal, y la componente vertical. ¿Ya? Ese vector tiene dos componentes. A ver si lo dibujamos. Tiene una componente vertical y una componente horizontal. Y la suma de esos dos vectores componen la fuerza normal a la superficie. Ahora bien, si analizamos la componente horizontal y vemos la geometría del problema, podemos entender que ese área, ese delta área, se puede descomponer en una proyección vertical. Como tenemos el ángulo de inclinación de ese vector fuerza, ahí está el ángulo θ, en su proyección vertical encontramos dA coseno θ, y eso lo vamos a llamar el delta área vertical. Y también el otro tenemos dA seno θ, que es la descomposición, la proyección horizontal de este delta área. Luego, nuestra fórmula, fuerza igual a presión por área, se puede analizar en la componente horizontal de la fuerza, ¿ya? Y el área donde actúa esta fuerza horizontal es la proyección vertical. ¿Ya? Imaginemos acá la componente horizontal que vamos a analizar, que es esta, actúa sobre nuestro delta área vertical. Entonces podemos escribir esta expresión acá. La componente de fuerza horizontal va a ser igual a la presión en este sector, en ese punto, por el área vertical. Una vez que hacemos eso, nos damos cuenta que la fuerza horizontal neta que se produce va a ser la integral de esta, ¿verdad? La fuerza horizontal es la integral del diferencial de la fuerza. Entonces integramos sobre todas estas pequeñas deltas áreas verticales y así podemos calcular nuestra fuerza horizontal. Ahora, si hacemos un dibujo un poquito más grande, nuestra superficie curva la vamos a descomponer en pequeños trozos y nos va a importar estas delta áreas verticales. Entonces, este análisis nos lleva a entender
que la componente horizontal de la fuerza que actúa sobre una superficie curva se puede calcular como la fuerza que actúa sobre la superficie vertical proyectada de nuestra superficie curva. Y una vez que llegamos a esa conclusión, podemos utilizar todas las herramientas que ya conocemos de fuerza sobre superficies planas. ¿Me siguen? Para calcular la fuerza vertical ahora, seguimos una lógica muy parecida. Tenemos nuestra descomposición de fuerzas, la componente horizontal y la componente vertical. Ya vimos cómo calcular la componente horizontal. Y para calcular la fuerza vertical podemos ver que el análisis es parecido. El diferencial de fuerza vertical va a ser igual a la presión por el área proyectada horizontal. ¿Ya? Ahora tenemos nuestro DF vertical actúa sobre nuestro de área horizontal. Entonces podemos escribir el DF vertical es presión por el área horizontal. Y podemos escribir ahora la presión a esa profundidad H. ¿Ya? Tenemos acá nuestro trozo de área. Está a una profundidad H. Entonces la presión sobre esa superficie es ρGH. Y acá tenemos la componente horizontal del área. Si se fijan ustedes, esta componente horizontal del área por H nos genera una unidad de volumen. Es el volumen de líquido que está sobre la superficie curva, considerando su proyección sobre el horizontal. Entonces estamos considerando todo este volumen, que equivale a la proyección horizontal por el H, por la profundidad. Una vez que entendemos eso, que aparece este volumen, tenemos que la componente vertical es igual a ρg por ese volumen. Y ρg por el volumen es un peso. ¿Ya? Si tuviéramos 1 litro sobre esta área, tenemos 1 litro, por la densidad del fluido, por la gravedad nos va a dar un peso. Luego, si queremos encontrar la fuerza vertical total que actúa sobre nuestra superficie, queremos encontrar la fuerza vertical que actúa sobre nuestra superficie, nos basta integrar sobre esa superficie esta expresión. Y eso finalmente nos va a decir que la fuerza vertical va a ser el peso de todo el fluido sobre la superficie. Imagínense ustedes un vaso que está con agua y el vaso tiene un fondo. La fuerza vertical que actúa sobre el fondo de ese vaso es el peso del fluido. Si yo levanto el vaso, él no se rompe porque es capaz de contener el peso del fluido. Luego, si yo puedo medir el volumen total de este fluido y conozco la densidad del fluido, vamos a poder calcular la componente vertical. Conocida la componente vertical, la fuerza total va a ser igual a la fuerza horizontal en la dirección X más la fuerza vertical en la dirección Y. Y eso nos va a dar el vector fuerza total.